¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Criterios, donde para comenzar la semana nosotros estaremos hablando nuevamente de la reforma a la ley de la carrera docente. Y ustedes se preguntarán, Fer, pero nosotros ya hemos hablado parte de eso. Desde luego, hemos tocado la perspectiva de algunas personas y ahora nos toca tocar esa parte contraria. Nos toca ver cuáles son esas otras opiniones, esos otros criterios que tienen respecto a la reforma de esta ley y otras situaciones que están sucediendo dentro del Tribunal Calificador. Y para ello, nosotros en esta noche tenemos a nada más y nada menos que a Paz Setino, dirigente sindical de las bases magisteriales. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Buenas noches, Fernando. Un gusto estar nuevamente con usted. Estamos a la orden y esperamos satisfacer las necesidades. Encantado de tenerlo aquí nuevamente y precisamente es lo que nosotros queremos saber ahora. ¿Cuál es su perspectiva respecto a la reforma de la ley de la carrera docente? Específicamente, ¿cómo es que inicia esto? ¿Por qué se ve motivado? A ver, Fernando, la ley de la carrera docente tiene su surgimiento allá por 1996. Lógicamente, todo marco jurídico en el pasar del tiempo va generando algunos problemas. Y ahí donde se hace necesario ir haciendo algunos ajustes a los procedimientos. Por ejemplo, en el año 19, nosotros pedimos que se modificara o que se reformara el artículo 18 de la ley de la carrera docente para hacer más expeditos el nombramiento, el proceso de nombramiento de plazas docentes. Y justamente se logró una reforma, logramos que la Asamblea Legislativa aprobara un decreto donde se modificaba la forma en que los maestros debían aplicar a los concursos. Antes los maestros tendrían que andar de escuela en escuela, dejando documentos o currículum a todas las escuelas que querían aplicar. Y muchos de ellos... Estamos hablando como de un exceso de burocracia por ahí. Exactamente. Lo que sucedía es que cuando se hizo la ley, en ese momento no existían las condiciones de peligrosidad que hay ahora. Entonces, hubo maestro que llegó a una zona que es contraria a la zona donde él vive y le rompieron el título, por ejemplo. O sea, una inseguridad terrible. Entonces, en virtud de todas esas circunstancias que se venían dando, se pidió reformar la ley y se dijo, bueno, la aplicación para las nuevas plazas se va a hacer desde las departamentales de educación, puede hacerse en físico o puede hacerse de manera virtual. La ley se cambia, se hacen las reformas y se establecen dos procesos. Uno en el mes de marzo, justamente para las personas que desean trasladarse de un lugar a otro, que ya tienen años de estar en sus instituciones. Y dos, en el mes de junio para el nuevo ingreso, para las personas que aspiran a ingresar a la docencia por primera vez. Así quedó establecido. Así quedó establecido. Lo que sucedió es que en los últimos 10 años se abusó de la figura del interinato. El interinato es una figura que contiene la ley para, sustituir o atender aquellos casos donde la persona, por ejemplo, la mujer va a dar a luz a un niño, ¿de acuerdo? Cuando el profesor se incapacita por enfermedad por un largo periodo, entonces se pone un maestro interino. Pero las administraciones anteriores, esto es lo que no les gusta a algunos que digamos, pero hay que decirlo, hicieron uso abusivo del interinato. ¿Cómo se explica usted que tienen maestros interinos por 5 años, por 8 años, por 10 años? Bueno, yo conozco un caso que tiene 17 años de ser interino. ¿Por qué no sometían las plazas a concurso? Porque las utilizaban de manera, como una estrategia para favorecer políticamente a cierto sector. Se fue llenando. Tenemos más de 3.500 profesores trabajando en las escuelas públicas de manera interina, con una zozobra cada fin de año porque no saben si van a continuar o no van a continuar. El partido que estuvo en la última administración, el FMLN, se confió. Ellos sabían que iban a perder el gobierno y mucha de esa gente
fue reclutada por ellos, por favoritismos sindicales o por favoritismos partidarios. Es decir, los utilizaron. Los utilizaron. Bueno, mire, yo recibí una llamada de una maestra en una oportunidad, me dijo: profesor, yo estoy cansada de estar pagando refrigerios en las reuniones del partido FMLN los fines de semana. Yo le dije: no los pague, hombre. Y ella me contestó: me van a quitar el interinato. Mire cómo los tenían. Entonces, cuando esa situación se da, el FMLN se da cuenta perfectamente que va a perder las elecciones y no regulariza esa situación de estos profesores. Pierde las elecciones, cuando entra el nuevo gobierno, vienen ellos, organizan un grupo de jóvenes profesores y van a la Asamblea Legislativa a pedir plazas por decreto. Cuando los maestros desempleados totalmente se dan cuenta que ese grupo está pidiendo plazas por decreto, ese fue un errorazo hacer esa petición, se enfrentan los dos grupos. Dice el otro grupo que está totalmente desempleado: ¿y a cambio de qué? ¿Plazas por decreto? ¿A cambio de qué? Si todos somos iguales ante Dios y ante la ley. Tienen el mismo derecho. Tienen el mismo derecho. Entonces se enfrentan dos grupos de interés. Cuando la ministra de Educación se encuentra entre la espada y la pared, como decimos, aparece un resultado de una auditoría que ella gestionó al Tribunal Calificador y se da cuenta que en esa auditoría hay problemas. Y en el considerando 7 de esa auditoría dice lo siguiente, porque como aquí se dice que nosotros andamos en una campaña de desprestigio y no sé de qué. No, yo le aseguro, usted como comunicador se va a cualquier punto del país, habla con un profesor o con varios profesores, pregúnteles cuál es la percepción que tienen del Tribunal Calificador. Nosotros lo que hacemos es recoger esa percepción y hacerla pública. Los profesores están muy, pero muy desencantados del actuar del tribunal. Y mire lo que dice esa auditoría. Voy a leer el diario oficial. Okay. Esto no es ningún invento ni campaña en contra de ese. Dice que en vista de los resultados de la auditoría externa efectuada al proceso de evaluación, selección y asignación de directores y subdirectores de centros educativos a nivel nacional realizado por el Tribunal Calificador en el año 2019, identificó hallazgos de incumplimiento de la ley, deficiencias en los controles y omisiones administrativas en el proceso atribuibles a este tribunal. Ahí está una de las causas. 2, y continúa diciendo, por esto es necesario que el Ministerio de Educación sea el responsable de llevar a cabo el nuevo proceso. Va a la Asamblea Legislativa, pide ley y le dan ley. Y se da el decreto 69. Ese decreto tortuoso, ese proceso tortuoso, al cual se enfrentaron 17,000 y más docentes, que es frustrante para ellos. Muchos de ellos me han expresado a mí así. Las expresiones más significativas, lo que yo más valoro de lo que me han dicho los maestros. Una maestra me dijo: yo le aseguro, profesor, que a mí me hicieron una evaluación de un pensum que no se fue desarrollado en la universidad donde yo estudié. Que nunca fue desarrollado. Exactamente. Segundo, me dijo otra maestra: yo no me sentía tan mal psicológicamente hablando, pero después de la prueba sí me siento mal, porque fueron procedimientos tortuosos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este decreto? Que como dicen en los abogados, ¿verdad? Lo que en derecho se hace, en derecho se deshace. Este decreto eliminó el procedimiento del artículo 18 de la ley de la carrera docente, que las plazas se daban ateniéndose a 3 criterios básicos. 1, la especialidad del individuo, del profesor. 2, la antigüedad de graduación. Y 3, el lugar de residencia. En caso de que haya empate en eso, se pasa a una tercera a una prueba, pero eso casi no es recurrente. Entonces, menos mal, y para satisfacción de los maestros que nos ven, estos maestros que están frustrados de este proceso, menos mal que este decreto vence el 31 de diciembre. O sea, es solo para este proceso. Y posteriormente haremos lucha. Nosotros como bases magisteriales tenemos bastantes expectativas de llegar a ese tribunal calificador, con el propósito de transparentarlo, de ponerlo al servicio de los maestros, de darle la información que el maestro necesita saber en todo proceso. Y yo quiero decirle a los maestros, la peor lucha es la que no se hace. Nosotros, como bases magisteriales, estamos empeñados
en llegar a ese tribunal para incidir en ese tribunal y que volvamos al cumplimiento del artículo 18, o sea, a seleccionar los profesores, los cargos de direcciones y subdirecciones al tenor de lo que la ley establece en el artículo 18. Ese es nuestro propósito. No es ningún otro propósito de que se anda queriendo distorsionar eso. Los sindicalistas lo que tenemos que hacer es recoger el sentimiento de la gente y ser lo suficientemente sinceros. Porque aquí hay muchos sindicalistas en este país que tienen como una doble personalidad. Frente a los maestros se presentan como unos hombres y mujeres que defienden los intereses de ellos. Pero fuera de ahí, o sea, su práctica no es coherente con su discurso, que es lo que estamos viendo. Ya vamos a poner un ejemplo del por qué estoy diciendo esto. Entonces uno como sindicalista lo que tiene que hacer es recoger el sentimiento de los maestros, de sus afiliados, y decir, tocar los temas sin tapujos, sin mentir, porque aquí lo que hubo, nosotros desde un principio fuimos muy claros y nosotros le dijimos a la ministra de Educación que en realidad este decreto constituía una flagrante violación a la ley de la carrera docente. Es más, les dijimos a los maestros interinos, no se presten a ese proceso. Pero en ese mismo momento, Bases Magisteriales les hizo un llamado a los 3 miembros del tribunal cuando lo suplantaron. Sí. Les escribimos así, mira, este fue el posicionamiento que nosotros hicimos, y les dijimos así: y si a los 3 miembros, y si a los miembros del tribunal calificador les queda un poco de dignidad, especialmente a los sindicalistas, les pusimos entre paréntesis, presenten cuanto antes su renuncia. Si yo hubiese estado en ese tribunal y me suplantan, yo le renuncio el día siguiente. Excelente. Ahora lo que me encantaría saber es meramente que cómo responde al hecho de que hay personas que mencionan que ese tipo de procedimientos, ese tipo de propuesta es de carácter ilegal. Pero eso lo sabremos después de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Dentro del magisterio, nosotros actualmente percibimos que hay 2 tipos de perspectivas respecto a las pruebas que actualmente se le están haciendo a los docentes. Es decir, hay aquellos que piensan que estas pruebas son de carácter ilegal por el tiempo que los docentes han permanecido en el puesto y por tanto un insulto. Y hay quien piensa que simplemente es el procedimiento correcto y es lo que se debería de haber hecho desde el principio. Para ello, nosotros conoceremos el criterio y la visión de Paz y Tino. ¿Son ilegales precisamente estas pruebas a las que los docentes son sometidos o simplemente estamos en la vía correcta? No podemos hablar de ilegalidad. Lo que debemos referirnos y decirlo con toda franqueza es que estamos ante un quebrantamiento del Estado de Derecho, que esa es otra cosa. Porque nosotros tenemos nuestra propia ley de carrera docente, y ahí están establecidos los procedimientos a seguir, tanto para el nombramiento de docentes como para el nombramiento de cargos de dirección, subdirección, etc. Esa es la regla. Yo debo de atenerme a esa regla. Pero cuando de repente aparece un funcionario y deshace esa regla y crea regla temporal, porque esta es una regla temporal, las pruebas no son ilegales, tienen base legal ahora en el artículo 69.
Lo que sucede es que estamos trastocando el Estado de Derecho. Yo me pregunto, bueno, ¿y siempre que se le ocurra a un funcionario va a venir a cambiar la ley? ¿Para qué sirvió esto? Nosotros dijimos que políticamente esto era un error. Si solo tenía 2.700 plazas, llamar 17.200 profesores, un error político craso, en primer orden. A nosotros eso no nos interesa. Aquí pueden hundirse los partidos que quieran y cuando quieran. Y la gente se los acaba cuando dice, van para afuera. Es lo que pasó con el FMLN. ¿Cuánto le dijimos nosotros al FMLN que llevaba mal la cosa? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Con este decreto, van a quedar satisfechos 2.700 y 15.000 y más, muy molestos. Se gastó más de $500,000, como 600,000 y más dólares en este proceso. Cuando al tribunal calificador, antes para darle $200,000 para un procedimiento, costaba mucho. Entonces, yo creo que nosotros debemos hacer un esfuerzo por atenernos al Estado de Derecho. No podemos estar cambiando ley a la hora que se nos ocurre, porque eso lo que hace es poner una sociedad totalmente en inestabilidad. Eso es así, pero que las pruebas sean ilegales, no, si tienen robustez legal, es el decreto 69. ¿Ve? ¿No fue del agrado de los profesores? Claro, nosotros les dijimos a los maestros, derrotemos ese decreto, no se presenten. Nosotros entendemos las necesidades de los un desempleado no está en la misma condición que nosotros, pero nosotros sabíamos que ese proceso especial que se siguió, al final no iba a ser lo mejor. Por una sola razón, Fernando. Si yo me someto a un proceso, hombre, debo de tener derecho por lo menos a que me expliquen por qué no fui calificado o seleccionado. Y sabe que el mismo decreto no le da derecho a recurrir sobre alguna insatisfacción suya. Es decir, usted nada más se entera que ha sido descalificado, pero usted no entiende por qué. Cállese. Ajá. Acepte la decisión. No hay recurso alguno. ¿Se habrá visto eso? ¿Y a qué clase de democracia estamos arribando entonces, hombre? Eso es lo que nosotros no aceptamos, y como bases magisteriales fuimos muy enérgicos y dijimos a los profesores, derrotemos eso, no nos presentemos. Pero los profesores decidieron ponerse a prueba, se pusieron a prueba, y los resultados son decepcionantes para muchos. Es decir, lo que ahora vemos es el resultado de algo que ellos apoyaron. ¿Es así? En definitiva, se sometieron al proceso conscientemente. ¿De acuerdo? Mire, es que ese proceso de entrada era cuando lee el decreto se daba cuenta de que no iba a satisfacer necesidades concretas de los profesores. A lo mejor tiene otros intereses. Y como usted no se puede enterar de qué realmente es lo que va a suceder, aunque nos digan que hay muchas auditorías de por medio, hombre, si yo no tengo acceso a la información, difícilmente me entero qué realmente es lo que está sucediendo ahí. Ahora, Pacetino, me encantaría saber desde su perspectiva, ¿qué es lo que como tal motiva a la auditoría? Es decir, la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar una de las versiones, y ahora sí quisiera saber la suya. ¿Qué es lo que motiva a que se pueda hacer esta auditoría de parte del Ministerio de Educación? Es que lo que tuvo usted en su entrevista pasada fueron dos personajes sindicalistas, dicen ellos, que funcionarios del ex gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, son designados. Uno de ellos es designado al tribunal calificador y el otro al tribunal de la carrera docente. ¿De acuerdo? Designados, ni siquiera electos, designados. Entonces, claro, ellos van a buscar cómo defender esta institucionalidad, algo que no tiene defensa. En realidad, lo que ha sucedido ahí es una manipulación de las instituciones del Estado en función de proyectos partidarios y, en el caso del sector docente, con intereses gremiales. Aquí los maestros lo saben, nosotros no lo inventamos. Aquí los maestros nos llaman a nosotros. Yo recuerdo cuando me hicieron una llamada y me dijeron, este día va a haber una reunión en el Instituto Chafik Handal, allá por Suchitoto,
y nos van a dar a conocer cómo han quedado distribuidas las plazas en los cargos de directores y subdirectores. ¿Y qué año fue eso? En el año 19, esta auditoría. Y yo dije, ¿así, tan así? Sí. En la tarde me volvieron a llamar y me dijeron, fue estricta la reunión, nos quitaron los teléfonos y nos dieron a conocer cómo se distribuyeron las plazas de directores y subdirectores, y 2 días después apareció la publicación en el periódico. Entonces uno dice, ¿de qué se trata? ¿Cómo es que se ha estado dando? Me llegó un audio donde una militante de una de las gremiales que estuvo acá, estaba maltratando a un miembro del tribunal, a un miembro de aquí del Departamento de la Libertad, es ese miembro del tribunal. Por cierto, ya salió, porque se le terminó su tiempo. Pero maltratándolo, porque a ella no le dieron el instituto que ella quería que le dieran como directora. Y uno dice, bueno, ¿y de qué se trata entonces? Pero maltratándolo. Y diciéndoles que son cobardes, que lo utilizaron y que no le dieron el instituto grande que ella quería, sino que le dieron un complejo, creo, allá por Colón. Mire, cuando uno escuchaba esos audios, la mujer casi llorando, o sea, bastante quebrada emocionalmente, uno dice, y esa es la institucionalidad que tenemos nosotros. Y esa institucionalidad es la que quieren, de esa manera la quieren seguir dirigiendo. Por eso nosotros les decimos a los profesores, ustedes saben lo que ha estado pasando ahí. Y no podemos actuar irresponsablemente. Tenemos que buscar a transparentar esto. Mire, Fernando, una de las cosas más difíciles que hay en este momento es cómo hacer transparente y eficiente las instituciones. Es que están podridas. Es que los políticos de todo tipo nos llevaron a este despeñadero. Y lo más grave que tenemos nosotros en ese tribunal calificador es que son 3 sindicalistas los que han estado ahí. Es decir, nosotros estamos hablando que los problemas dentro del tribunal calificador como tal vienen motivados por situaciones políticas del pasado, de administraciones anteriores. Exactamente, nosotros fuimos donde la ministra de Educación cuando acababa de tomar el cargo. Muy responsablemente, como bases magisteriales, le dijimos, señora ministra, ese tribunal calificador está demasiado cuestionado. ¿Cómo lo tomó ella? Separe los cargos, de los cargos. Y nos dijo, no lo puedo hacer porque me van a demandar, no tengo la base legal para hacerlo. Eso menciona la ministra. Pero sí, se compromete con nosotros, y no solo con nosotros, se comprometió en la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa a realizar una auditoría. Y que producto de esa auditoría podía quitar a los miembros o separar algunos cargos que se dieron de manera ilegal. Entonces, ella hizo la auditoría, sí, no la dio a conocer, con nosotros se comprometió en darnos a conocer los resultados, nunca lo hizo. Pero utilizó los resultados para sacar este decreto, que a mi entender es una apreciación muy personal, es uno de los errores más grandes, políticamente hablando, que se cometió este decreto, porque ahora el nivel de desencanto que tiene la funcionaria es grande, producto de este proceso. Si usted hace en este momento una encuesta de satisfacción con los profesores, en el caso de esta funcionaria, me dirá cómo resulta. Es decir, ¿le salió la inversa a la ministra? Sí, es que con la necesidad de la gente no se juega. Nosotros tenemos madres solteras, ¿de acuerdo?, que invirtieron entre 12 o 14 mil dólares para obtener un título en una universidad. Miles de horas, hombre, mujer, para obtener ese título. La universidad te faculta para ir a dar clases, ¿ok? Y ahora que me venga una funcionaria y le dice que si no le paso las pruebas que ella que ellos van a administrar, esa formación la pongo en tela de duda. Me parece que no es esa la forma correcta. Nosotros como bases magisteriales hemos sido muy francos. Ok, nosotros entendemos la intención que tiene la ministra de Educación por dar servicios de calidad a los niños y a los jóvenes. Totalmente de acuerdo. Para eso se ganan las elecciones, para impactar en todas las áreas de la vida del país. Totalmente de acuerdo, señora ministra. Pero usted tiene que hacer un poco de equilibrio entre el interés del Ministerio de Educación por dar un mejor servicio
y el interés de los profesores que fueron autorizados para el ejercicio de la docencia bajo un esquema que ustedes, como Ministerio de Educación, no usted, sino los gobiernos, el Estado de El Salvador, ha autorizado a las universidades para que formen docentes. Entonces, aquí hay una responsabilidad sistémica, estatal, y no puede venir ningún funcionario a decir que lo que hizo la Universidad X, pues está mal completamente. Lo desautorizo, no puede. Si los profesores tenemos problemas en nuestra formación, como los hay en todas las carreras, en todas las profesiones, señora ministra, el artículo 25 de la Ley de la Carrera Docente contiene el mecanismo de evaluación. Dice cómo hacerlo, para qué hacerlo. Ahí tenemos que enfilar las baterías. Y no en venir a decir, en criticar a los profesores, porque yo con criticar no resuelvo nada, hay que hacer una propuesta formal. Por eso yo le repito, nosotros estamos esperando que ella presente la política pública de formación docente, cuanto antes, porque si no empezamos a formar el nuevo maestro con el perfil que ella quiere, nunca vamos a salir de ese problema. Pacetino, en la última ocasión, precisamente aquí en el programa, se estaba hablando de que los cargos a los que usted está optando venían dados en razón política. Pero eso, y para darle la oportunidad de contestar, lo vamos a hacer después de la siguiente pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos aquí con su programa Criterios, donde nosotros estamos dialogando sobre la reforma a la ley de la carrera docente y qué es lo que está sucediendo dentro de las bases magisteriales como tal. Ahora bien, la semana pasada, si ustedes se recuerdan, nosotros estuvimos hablando de estos temas similares. Ahora, en el estudio tenemos a Pacetino, quien la semana pasada fue muy duramente cuestionado sobre el cargo al cual quiere postularse, debido a que esta institución, según se menciona, fue duramente cuestionada por él y entonces ahora opta por un cargo. Nosotros en esta ocasión queremos darle la oportunidad ante ese tipo de acusaciones. Pacetino, ¿qué es lo que nos puede decir respecto? Fíjese que no tendría lógica de hacer un sindicalismo, de ser un sindicalista, si usted no se preocupa por el buen funcionamiento de las instituciones. A mí se me cuestiona de que traemos todo un largo tiempo de venir desprestigiando, dicen ellos, al tribunal calificador. Sí. No, nosotros lo que hemos hecho es recoger el sentimiento de la gente. Es que esa es la misión nuestra. Somos representantes de un sector del magisterio. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, bueno, cuando nosotros fuimos a la Asamblea Legislativa a pedir reformas a la ley, precisamente es escuchando el clamor de la gente. Escuchando ese clamor de la gente. Pero aquí se viene a querer decir de que uno está pagando, le está cortando la luz a algunos brillantes o algunas estrellas sindicales. No, sí, ya se quedaron sin luz. Si ustedes perdieron hace 2 años y medio su brillantez, cuando se cayó la estrella mayor, ustedes también se acabaron. Aquí no podemos venir a querer asustar a la gente con mentiras. Mire, a mí se me cuestionó en este set de que tengo un procedimiento iniciado. Sí, pero le faltó decencia a Francisco Cruz Martínez. Le faltó decencia. Por eso es que están cuestionados por los profesores, porque no son lo suficientemente serios para decir las cosas. Efectivamente, a mí se me inició un procedimiento en un juzgado. En ese mismo juzgado está denunciado Francisco Cruz Martínez. En ese mismo juzgado, denunciado, cuando aquí se me acusó a mí
La persona que lo demandó me dijo, yo le doy la copia del documento. Y aquí aparece, agresor, Francisco Cruz Martínez. ¿Por qué nosotros no lo hemos cuestionado en este proceso? ¿Por qué él es candidato al tribunal calificador? ¿Por qué no lo hemos cuestionado? Porque estos procedimientos no han sido judicializados. ¿De acuerdo? Sí. No pueden significar impedimento ni para mí ni para él. Pero yo quiero aclarar ante las cámaras. Sí, a mí se me inició un procedimiento por defender los derechos de 2 trabajadores. Caso contrario, a él se le ha iniciado procedimiento por violentarle derechos a esos trabajadores. Eso es una... O sea, dice de un sindicalista, hombre. Un sindicalista, por principio, debe defender la clase trabajadora. Pero cuando yo me convierto en verdugo de la clase trabajadora, dígame usted si no tenemos razón cuando decimos que en los medios o frente a los profesores aparentan una cosa, pero ya en la práctica cotidiana hacen otra. A nosotros no nos preocupan ese tipo de acusaciones. Nosotros seguiremos cumpliéndole a los profesores. Los maestros ya los conocen. Hoy nos conocen muy bien. Nosotros no necesitamos andar formando grupos de troles. Revise los comentarios en este programa al final y va a encontrar 10 cuentas. 10 cuentas que solo sirven, que en un programa como este pueden incluso tirar más de 100 comentarios. Cuentas como Luz Bella, Montserrat Villatoro, Ricardo Soriano. Esas cuentas son exclusivas para atacarnos a nosotros. Todas esas son cuentas falsas, menciona usted. Son cuentas falsas. Y si son, ¿cómo se llama? Maestros, están en una campaña de desprestigio contra mi persona. Y yo les quiero decir una cosa. Estas no son las elecciones de Arena, ni del FMLN, ni de ningún otro partido. Estas son las elecciones de los maestros. Y nosotros debemos ser responsables. A mí la ley me da el derecho de elegir. Entonces nosotros les decimos a los maestros, elijan bien, voten, porque lo que pase en los próximos 5 años, especialmente en esos organismos, juntas de la carrera docente, tribunal de la carrera docente, tribunal calificador, lo que pase en los próximos 5 años va a ser responsabilidad de nosotros. Y le digo una cosa, Fernando, así, con mucha satisfacción, a esta fecha, a este día, a esta hora, el nivel de satisfacción o el nivel de simpatía que mi gremial tiene a nivel nacional nos deja a nosotros bastante satisfechos. No podía ser distinto, porque nosotros hemos hecho lucha en favor de los profesores. No les venimos a decir qué es lo que vamos a hacer, sino lo que hemos hecho. Mire, es decir, hablar en su nombre. Correcto. Nosotros les venimos a decir, mire, nosotros hemos trabajado por ustedes y hemos hecho lucha para cambiar la vida de ustedes, para impactar la vida de ustedes. Solo les menciono 3 cosas. Antes los profesores cuando se enfermaban era un calvario, porque solo les daban 3 meses de licencia con goce de sueldo. Cuando se terminaban esos 3 meses, pasabas a un subsidio con bienestar magisterial. Ahí ya perdías el 25% de tu salario, solo te daban el 75%. Claro. Terminado el año, pasabas a una comisión de la superintendencia del sistema de pensiones para que te evaluara. Y si te hallaba de veras inválido, te pensionaban como tal por invalidez y por lo general te daban pensión mínima. Cuando eso sucedió, nosotros dijimos, eso no puede ser. Fuimos a la Asamblea Legislativa, pedimos la reforma a la ley de la carrera docente, se reformó el artículo 30 de la ley y ahora tenemos como derecho, a través del decreto 636, que aquel profesor que tiene enfermedad terminal o incapacitante permanece en casa, tratándose su enfermedad, cobrando el 100% de su salario por 1 año. Al año le hacen la evaluación. Si sigue igual o peor, continúa en casa, cobrando el 100% de su salario. Y si está mejor, regresa a la escuela. Eso impactó la vida de las personas con enfermedades terminales incapacitantes. Esa es lucha nuestra. Cualquier otro que se la quiera agenciar, simplemente les miente a los profesores. Segundo, antes, cada 3 años teníamos que andar en marchas con los profesores envejecidos, ya ancianitos, para que les dieran una compensación económica. Yo decía en los medios, esta costumbre tiene que hacerse ley, porque habíamos sacado 5 decretos transitorios para grupos específicos. Hoy es ley de la República. Nos presentamos a la Asamblea Legislativa, hicimos la reforma de ley, se emitió el decreto 287, hoy es
está contenido en el artículo 36 de la ley. Todos los profesores a la hora de pensionarse se les da una compensación económica equivalente a 15 salarios como un reconocimiento que entregaron su vida en favor de los niños y de los jóvenes. Eso también lleva consigo el pasivo laboral. Si yo renuncio antes de cumplir los requisitos de pensión, me dan 15 días de sueldo por cada año servido al Ministerio de Educación. Eso no lo teníamos. Otra cosa, mire, solo les menciono 3 que son los más importantes. Todo el tiempo Bases Magisteriales estuvo pidiendo, durante toda la década del FMLN, Bases Magisteriales estuvo pidiendo que por qué nos pasaban al Seguro Social después de que nos pensionábamos. Mire, uno cotizando toda una vida, 30 o 35 años para el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, y a la hora que nos pensionábamos nos mandaban al Seguro Social. Entonces los profesores les decían ¿por qué? Fuimos a la Asamblea Legislativa, hasta se opusieron algunos de estas organizaciones que estuvieron acá, votando en contra, diciendo de que faltaba estudio actuarial. Nosotros les decíamos, no falta nada, lo que falta es decisión política. Mire, votaron cuando ya se dieron cuenta que estaban rebasados en la aritmética en la Asamblea Legislativa. Se emitió el decreto 754. Hoy los profesores, a la hora de pensionarse, si quieren quedarse en IPM, se quedan. Si quieren irse al Seguro Social, se van. Al igual que es opcional que los que están en el Seguro Social puedan regresar al IPM. Estamos hablando de que ahora tienen el derecho a decidir. Exacto. El maestro decide. ¿Qué es lo que sucede? Estos no son inventos, estos son fruto de la lucha. ¿Eso le ha cambiado la vida a los maestros? Sí. Le cuento una anécdota. Un señor llegó a la oficina, a la casa del maestro de Bases Magisteriales, a regalarnos unas sillas. En realidad, ¿por qué cree que llega a regalarnos esas sillas? Para que otros maestros se sienten a la hora de las reuniones, en reconocimiento de lo que él recibió. Porque aquí hay personas, ese derecho es para todos, estés afiliado o no estés afiliado, seas amigo o seas enemigo, el derecho es para todos. Y a nosotros como Bases Magisteriales lo satisface, los maestros lo saben quiénes somos, cómo hacemos las cosas, y lo que más nos reconocen los profesores hoy es que nosotros no abandonamos por intereses políticos partidaristas la lucha por los intereses de los maestros. Nosotros no tenemos funcionarios en el gobierno, en ningún gobierno, y el que se ha querido ser funcionario ha tenido que abandonar la gremial. Eso es así. Okay. Ahora me encantaría saber como tal, usted opta por un cargo en el Tribunal Calificador. Sí. Me encantaría saber cuáles son las propuestas que Pacetino tiene para mejorar la institución. Pero esto, luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos aquí en su programa Criterios, donde estamos dialogando con Pacetino, dirigente sindical de las Bases Magisteriales, y precisamente ahora vamos a conocer cuáles son las propuestas que tiene para el Tribunal Calificador. Pacetino. Bueno, Fernando, mi organización me pidió a mí que me haga cargo de semejante responsabilidad. Usted sabe que transparentar una institución con tantos años de vicios y todo esto no es cosa fácil. Entonces mi organización ha decidido que sea mi persona, quizás por la experiencia que yo he tenido. Yo he estado, como lo he dicho, en otros foros donde Dios me lo ha permitido y donde los profesores me han elegido, porque yo he estado en junta de carrera docente, he estado en el tribunal, formando parte del consejo directivo del ISBM en 2 oportunidades, electo por los profesores. A mí ningún gobierno me ha dicho, aquí está tu puesto. A diferencia de los que nos critican a nosotros. No. Entonces, yo lo que he hecho es asumir una responsabilidad que me
da la gremial. Este proyecto que para nosotros es lo mejor que hay. Y esto también, Pacetino, respondiendo a las críticas que se mencionaba, que usted criticaba constantemente al tribunal calificador, pero usted entra para mejorarlo según entiendo. Ah, sí, es que aquí debemos ponerlos a prueba. Aquí hay que ponernos a prueba. Si nosotros hemos estado, es que fíjese que yo he sido el secretario general de bases magisteriales por 9 años. Entonces, el secretario general de una organización se convierte en el vocero de nuestros afiliados y de la coordinación nacional en el caso nuestro. Por consiguiente, todas las críticas que nosotros hemos hecho tiene a la base lo que ha estado sucediendo en el tribunal. Nosotros no andamos mintiendo a nadie. Bueno, si la auditoría, o sea que esta ley, si esto fuese mentira, esta ley se hizo en base a cuestiones falsas. No es cierto. Este decreto surge como producto de una auditoría que no los pone nada bien. Ok. Precisamente para que usted me continúe hablando sobre este tema tan interesante, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos dialogando con Pacetino, quien es dirigente sindical de las bases magisteriales. Ahora, cerrábamos el bloque anterior escuchando sus propuestas y ahora necesito que me siga comentando qué es lo que tiene para mejorar la institución. Para bases magisteriales, más que para Pacetino, para bases magisteriales lo que nos interesa, en principio, es cómo logramos transparentar ese tribunal. Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance por transparentarlo. Segundo, necesitamos poner ese tribunal al servicio de los docentes, devolverle a los docentes la confianza en ese tribunal. Y tercero, volver al Estado de Derecho que teníamos, que las plazas de docentes de nuevo ingreso, los cargos de dirección y subdirección, que se hagan desde el tribunal calificador, bajo los criterios que establece el artículo 18 de la ley de la carrera docente. Para eso nosotros necesitamos que este tribunal tenga la decisión, tenga los hombres y las mejores mujeres ahí, para que hagamos de esa institucionalidad algo reconocido por los docentes. Es decir, y como tal, que lo que se mencionaba, que tanto ha criticado usted, finalmente haya sido solventado, ¿no? Porque entiendo que para esto es esa idea. Esa es la misión, y queremos decirle a los profesores. La misión de bases magisteriales es que en un año plazo o en 6 meses plazo se pueda observar el cambio en esa institucionalidad. Nosotros no podemos permitir que esa institucionalidad sea para obtener favores partidarios o gremiales. Okay. Excelente, Pacetino, se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un placer haber estado dialogando con usted y esperamos tenerlo próximamente en nuestro programa. Muchas gracias, y yo termino haciendo un llamado a los maestros para que el día viernes 26 de noviembre salgan, vayan a votar, elijan con responsabilidad, y si quieren hacerlo con mucho más responsabilidad, pues Bases Magisteriales es la mejor oferta. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta noche. Y recuerde que a pesar de todo lo vertido, el criterio más importante lo tiene usted. Feliz noche.